continuación, escuchará el servicio dominical de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera en Salta, donde podrá escuchar lecturas bíblicas y la exposición de la Palabra de Dios. Esperamos sea de provecho a su vida espiritual y que su alma pueda recibir el aliento del Señor para seguir avanzando en los caminos de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar un estudio hoy relacionado a lo que se llama la adoración y alabanza. Un tema que por ahí, no sé si en esta iglesia se llegó a tocar. Vamos a hacer como una hoy introducción, panorama más o menos para entender un poco bíblicamente lo que es adoración y alabanza en la Biblia. ¿Qué busca Dios con este gran acto de todo hombre y mujer de esta tierra? Que algunos lo hacen y otros, por supuesto, no lo hacen y no les interesa. El ser humano principalmente fue creado para eso. Fue creado para adorar y para alabar a Dios en todo lo que hace. Él no fue creado para ser alguien que vive independientemente y que vive como se le gusta y que puede estar sin Dios. Jamás Dios en la creación así lo hizo. Y como siempre digo, y es bueno saber esto para todas las enseñanzas de la Biblia que tenemos o los temas bíblicos que podamos enseñar, toda doctrina o enseñanza comienza en Génesis y va a terminar en Apocalipsis, en un estado glorificado, en un estado consumado, pero va a ser así. El estudio que vamos a ir haciendo e hilvanando varios temas que nos van a abocar a esto va a ser bastante amplio. No sé cuántos estudios vamos a llegar a hacer. Yo hace más o menos unos 2 meses estoy teniendo esto en la cabeza y estoy pensando y digo, si lo daba o no lo daba, como estábamos con otros temas, me puse a pensar y digo, creo que es importante que sepamos. Yo no sé cuántos estudiaron el tema de adoración y alabanza, quizás los que vengan de otra iglesia o de los que fueron a algún seminario, o quizás pueda ser que escucharon hasta por la radio también, en este caso para nosotros por la aplicación. Pero es importante estar bien conceptuados en la adoración y alabanza. Pero lo que quiero decirles ahora también, y espero no defraudar a nadie con lo que voy a decir, la adoración y alabanza no es música solamente. Parte sí, pero no es solo música. Hoy, el concepto en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, yo sé que muchos cristianos no tienen la culpa de eso, es que así los han introducido lamentablemente, porque este concepto se marcó desde el mediados de los años 80, cuando entró toda la ola de los grandes cantantes cristianos, entre comillas algunos de estos cantantes cristianos. No estoy diciendo que algunos ni son cristianos, pero están en las iglesias evangélicas cantando, haciendo shows y todo esto, pero es incorrecto decir, como dicen muchos cristianos, vamos a cantar una alabanza para el Señor. O vamos a alabar a Dios. Y cuando dicen vamos a alabar a Dios es que van a cantar. Y en algunas iglesias la alabanza es saltar, gritar y viva y gloria a Dios. Y canciones muy rítmicas, mucha batería, mucha percusión. Y todo es fiesta. Entonces eso es la alabanza. Y cuando van a entrar al tiempo de adoración, ahí todo se apacigua. Ahí todo queda, parece quieto. El organito sí está tocando medio así. Tienen unos sonidos especiales que ellos ya programan y todo en el órgano y toca y la gente ya está medio así espiritualoide y van volando en la imaginación de su mente. Y entonces eso es el tiempo de la adoración, porque la adoración tiene que ser más serio. Tiene que ser algo que no alimente tanto la carne, porque ahora ya estamos con Dios. Esto no es la adoración bíblica. Esto no es la alabanza bíblica. Como vamos a ir viendo a lo largo de estos estudios, la Biblia enseña que la adoración y la alabanza, que van en conjunto, por supuesto, son asuntos que es la vida misma. Es toda mi vida
una adoración. Pero, como vamos a ver hoy, también la adoración es algo que no lo hago yo por mí mismo. Cualquier acto de adoración, escúchenme bien, cualquier acto de adoración que yo quiera hacer a Dios, que verdaderamente quiero darle a Dios, aunque sea mi vida, tiene que comenzar con Dios y debe terminar con Dios. No sé si sabían este principio, pero la Biblia una y otra vez lo va conceptuando y marcando. Muchas veces nosotros pensamos que la adoración es algo que nosotros queremos hacer algo y lo vamos a hacer. Y hay iglesias incluso que tienen un activismo enorme en sus ministerios y en un montón de cosas, pero porque creen que por eso Dios les tiene que tener más en cuenta, porque ellos están haciendo muchas cosas y muchas actividades. Y hermanos, esto no es así. Un acto de adoración real, genuino y bíblico es algo que comienza con Dios. Voy a darles algo bien conocido para ustedes, pero después vamos a entrar a un tema puntual en el Antiguo Testamento para ir introduciéndonos a estos conceptos. Ustedes todos, ¿por qué vienen a la iglesia? Solo por preguntar así, ¿por qué venimos? Yo también vengo a la iglesia, aunque me toca estar acá enfrente casi todos los domingos, pero vengo también al templo, venimos a congregarnos, pero ¿por qué lo hacemos? Por el Señor, dicen algunos. Tampoco sirve eso. Para adorar, dicen algunos, tampoco sirve eso, o no va a andar. ¿Por qué venimos? Tienen sed y justicia y amor, dicen algunos. No, está bien. A mí me gusta escuchar porque es bueno saber realmente qué conceptos nos están marcando, pero ¿saben por qué venimos a congregarnos? Porque es un mandamiento. Ahí comienza con Dios el congregarnos. ¿Entienden? Ya se olvidaron cómo comienza el acto de adoración. El acto de adoración es algo que comienza en Dios y termina con Dios. ¿Por qué vengo a congregarme? Porque Dios lo ha impuesto en su palabra. Él lo ha dejado mandado. Incluso en un versículo de la Biblia dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Entendemos? Congregarme es una obligación. Estar unánimes juntos entre hermanos es uno de los 4 pilares de Hechos 2:42. La iglesia primitiva hacía eso porque el Señor Jesús había dicho que teníamos que amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a amar los unos a los otros? Ni nos vemos. El congregarnos nos hace ver que cada uno de nosotros es importante, necesario, y obviamente entran otras cosas más en el tema de congregarnos, pero vengo a congregarme porque Dios me ha dejado eso trazado en su palabra y quiere que nosotros estemos juntos. Y van a ver en el Nuevo Testamento a cuántas iglesias, no a cuántas personas. Caso de Timoteo y Tito y Filemón son cartas personales, cartas ministeriales también. Y una de ellas, la de Filemón, es una de la cárcel, de la prisión. Pero después, todas las cartas están escritas a iglesias específicas como Gálatas, que era una provincia, en realidad eran varias iglesias. Está Éfeso, está también la carta a Filipos, la carta a Colosas, la carta también que había hecho Pablo a la Odisea, aunque no es parte del Nuevo Testamento, pero ha sido escrita a ese lugar. También hay cartas a la iglesia de los Corintios, a los tesalonicenses, y ahí vamos viendo a iglesias. Pedro, cuando escribió a los expatriados, que son parte de la iglesia de Cristo, pero que se reunían ya fuera de Jerusalén, fuera de Israel. El congregarnos es algo que es muy importante y vemos en el Nuevo Testamento el escrito que se hace a un cúmulo de personas en diferentes lugares, diferentes ciudades, que se congregaban, que se reunían todos siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado esto que hagamos. Pero esto es un solo acto de adoración y alabanza. Ahora, describamos un poco también lo que es la adoración y lo que es la alabanza. Todo esto que yo estoy haciendo una introducción. Después vamos a ir a los temas puntuales de la adoración y la alabanza. Ahora, la adoración siempre va a ser algo interno, algo que es entre Dios y yo. Entre Dios y lo que Él quiere que haga. Entre Dios y lo que Él desea de mí. Eso es la adoración, es algo muy íntimo y muy personal. Pero la alabanza es la exteriorización de eso que Dios ya ha puesto en mí. Ese deseo, ese mandamiento o esa petición de mí.
Y otra cosa que acompaña la adoración y alabanza, que ahí es donde vamos a entrar en un problema con los llamados cantantes de hoy y los adoradores y salmistas y todos estos que aparecen, es que la adoración y la alabanza demanda sí o sí, hermanos, sí o sí demanda sacrificio. Sin eso no hay adoración y alabanza. Fíjense ahí vamos a Romanos, un pasaje bien conocido para ustedes, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, aquí viene la adoración ya, acá algo personal, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, solo para Él, agradable, ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. Primero, sacrificio vivo. O sea, no puedo ser un adorador y no puedo ser una persona que alaba siendo un muerto. El hermano estaba hablando hoy de Eclesiastés 12. Cómo nuestra vida se va desgastando y va llegando hasta el final, hasta que vamos a ir al polvo. El polvo vuelve al polvo. Ahí quedaremos. Ahí usted no puede adorar más y alabar. Tiene que ser un sacrificio vivo. Alguien que está con vida, que está en toda su vitalidad o en lo mejor posible. Pero también tiene que ser santo. O sea, usted se tiene que entregar solo a Dios, a nada más. Eso es adoración, hermanos. Solo a Dios y nadie más tiene que intervenir en esa comunión entre usted y Dios. Pedro dijo a los expatriados en la primera carta, capítulo 3, dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Por eso es un sacrificio vivo, santo, solo a Dios. Por eso en el primer y segundo mandamiento, ¿se acuerdan lo que le dijo Dios? Éxodo 20. No tendrás imagen delante de mí, solo yo. Yo soy el único a quien vas a poder adorar, nadie más. Invisible como soy, solo a mí me vas a adorar. En el segundo mandamiento le dijo, no te harás imagen de ninguna cosa, ni de aves, ni de animales, ni de hombre, ni de todo, de lo que está en el cielo, de lo que está en el mar, de lo que está en la tierra. Nada sirve. Hacer como hacen las religiones, una estatua de algo, no solo los católicos, porque los hindúes también tienen sus estatuas y muchos otros tienen sus estatuas, pero hacerse un tótem, por ejemplo, como las tribus indígenas tenían, todos son imágenes de algo. Nada, dijo Dios. A mí no me vas a adorar, dice Dios, no me vas a adorar vía algo. A mí me vas a adorar en forma directa, me vas a buscar en forma directa. ¿Saben cuál es la primera palabra de adoración? Buscar. Dios quiere que le busquen. Dios quiere que el hombre se santifique a Dios, o sea, se aparte de todo, se saque de encima todo lo que Él es, todo lo que Él pudiera pretender que sea algo, y ser entregado a la voluntad de Él. Totalmente a la voluntad. Ahora el personaje que vamos a ver enseguida nos va a mostrar todo esto que les estoy diciendo. Que nosotros entreguemos todo lo que somos a Él. Eso es adoración. Eso es verdaderamente darme a mí a todo. Por eso tiene que ser un sacrificio, tiene que ser algo que a mí me cuesta. ¿Y qué cosas nos cuesta a nosotros? Yo perdí la cuenta. No tienen idea los impedimentos que tendré para poder adorar verdaderamente a Dios. Entregarme totalmente a Dios. Y eso que soy el pastor de la iglesia, que supuestamente debería dar un poco más ejemplo, dicen algunos. Pero hermanos, adorar a Dios implica que yo entregue toda mi voluntad sin dilación a Él. Eso es el verdadero adorador y total adorador a Dios. Es cierto que Dios en su misericordia, en su clemencia, en su bondad, nos perdona y nos tolera algunas cosas. Porque es cierto, somos débiles en este cuerpo, somos débiles, aunque estamos viviendo a pleno, pero somos débiles. La carne es dura contra nosotros y nos hace pecar. Pero con todo Dios nos perdona a nosotros en su clemencia y en su misericordia. Pero es lo que está buscando Dios. Sigue diciendo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como adorador, no puedo ser una persona que no entienda lo que estoy haciendo. Que no comprenda, tengo que razonar bien lo que estoy haciendo. No voy a hacer un acto de adoración porque todos hacen. Porque eso es lo que está pasando desde las décadas de los 80. Que todos van y hacen lo mismo.
cantan las mismas canciones, hacen todo lo mismo, siguen todo el mismo cantante, van todos a los mismos recitales de los mismos cantantes, todo lo mismo. Y es como que es una onda expansiva de locura y de alegría que llega a todos los creyentes y todos van a lo mismo. Parece, como decía Asaf, al matadero. Porque están matando la adoración, están matando la verdadera alabanza a Dios. No piensan en lo que están haciendo, no razonan si todo lo que se hace es bíblico y es verdaderamente lo que la Biblia dice en la adoración. Parece que a veces conocemos estos temas, parece que lo tenemos dominado, y hasta los himnarios a veces dice himnos de alabanza al Señor. Y sí, puede ser que sean alabanza, pero eso no está en todo. No es todo la alabanza, solamente la música. Sí, la música, como vamos a ver más adelante, es una gran parte de la adoración y alabanza, pero ¿qué música? ¿Qué música es la adoración y alabanza para Dios? Y la Biblia la enseña. La Biblia nos muestra esa música, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Piensen en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Piensen en el Nuevo Testamento, lo que Pablo dice a los colosenses y a los efesios, lo que el Apocalipsis enseña sobre la música. Hay muchos temas sobre música y adoración y alabanza en la Biblia, pero que hoy no se respeta, que hoy no se toma en cuenta, porque no hay esto. Para que yo pueda cantar hasta un himno, sacrificio agradable a Dios, digamos, un culto racional, debe existir en mi pensamiento. ¿Por qué elegimos tanto las canciones? ¿Por qué hay un hermano acá en la iglesia que está eligiendo los himnos, viendo y controlando? ¿Por qué controlamos todo lo que estamos cantando en su letra? ¿Qué? ¿Porque somos muy exclusivos nosotros? A nosotros nadie nos toca. Queremos tener nuestras canciones y ya está. Hay muchas. ¿Por qué en la radio pasamos ciertas canciones y otras no las pasamos? ¿Por qué hay incluso canciones de la misma persona que nosotros pasamos y otras están? ¿Saben la cantidad de canciones que tiro a la basura en la papelera de la computadora de algunos cantantes que cantan muy bien y todo, pero hay ciertas canciones de ellos mismos? Eso es lo que a mí a veces me hace pensar, digo, ¿cómo puede ser que un cantante tenga una letra en su canción tan hermosa, tan elocuente, tan bíblica y doctrinalmente sana, y tiene otra canción, el mismo cantante, que no sirve para nada? Es una vergüenza. ¿Entendemos, hermanos? Es importante en todo tener razón de lo que hago y hasta de lo que canto. ¿Saben lo que dice Pablo en 1 Corintios 14? No sé si leyeron alguna vez ese pasaje, versículo 15. Cantaré, pero cantaré con el entendimiento. Oraré, pero oraré con el entendimiento. También sigue diciendo Pablo en ese capítulo, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No puedo estar confundido cuando voy a adorar a Dios. Tengo que estar con la cabeza bien puesta para saber que si voy a hacer algo es porque Dios me lo está encomendando, Dios está poniendo eso delante de mí y lo debo hacer. Es cierto que el canto normalmente es algo colectivo, puede ser algo privado que cantamos. En nuestra casa, en lo que sea, estamos muy contentos, dice el propio Santiago, el que está alegre, cante alabanza. Canten, usted está alegre, está contento, no hay problema, cante. Está triste, haga oración, dice. Empieza a orar cuando está triste, está angustiado, pero que todo sea con raciocinio. Las diferentes situaciones que muchas veces Dios nos coloca, puede ser que sean porque Dios está buscando que seamos personas más de oración o que cantemos algo. Que nos alegremos y regocijemos porque Él también es un Dios que ama el canto. Y de hecho el Dios de la música es el Dios de la Biblia. No es Satanás como algunos piensan. El Dios de la Biblia es un Dios de mucha música y de mucho canto. Por eso la ha creado y Él es en cierto modo música. Por eso existe la música, pero la música, no el bochinche. No simplemente el ruido, sino la música, que eso ya lo veremos a su momento. Bien, vamos a capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan, versículos 21 hasta el 24. Pasaje muy conocido y se ha usado mucho también cuando se dan a veces estudios sobre la adoración. Dice 21 en adelante, le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis,
nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores no dice que manda, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran es en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Bueno, hay varios detalles acá que son importantes a tener en cuenta, porque esto ya lo enseñó el propio Jesús. Primero, Jesús le está haciendo ver a la samaritana, porque es la charla que tiene con ella, le está haciendo ver que no es el lugar a donde vas a ir. La expresión de muchos cristianos dicen, vamos a la casa de Dios. Y hay un coro que se cantaba, hace muchos años se cantaba, no me acuerdo cómo era que empezaba la letra, pero decía algo de la casa de Dios, vamos a la casa de Dios y que vamos a adorar y vamos a tener un encuentro con Dios. Y no es así, hermanos. La adoración no es acá. Su vida debe ser eso, vida de adoración a Dios, en la cocina, en la cama, en el baño, en el trabajo, en los estudios, en todo lado. Usted es un adorador, o debe ser por lo menos. Debe ser un adorador, debemos ser adoradores en todo lo que estamos haciendo. Para nosotros tiene que ser para Dios. Ese oficio que usted hace de carpintería, de mecánico, de electricista, de plomero, computólogo y cualquier otro oficio que tenga, usted debe saber que lo está haciendo para Dios, aunque le parezca algo tan cotidiano en la vida. Aunque le parezca algo tan así, usted debe saber que está delante de Dios en todo lugar. Por eso muchos cristianos viven una vida carnal allá afuera y cuando vienen acá al templo vienen bien vestidos y todos muy coquetos porque ahora estamos en el templo, estamos en la casa de Dios, cuidado. No, hermanos, al contrario, el templo debe ser solamente un suplemento nada más de lo que es el verdadero núcleo de nuestra adoración. En toda la semana viviendo para Dios, predicando a Dios, hablando de Dios. La evangelización es un acto también de adoración, por dar otro acto más de adoración. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque hoy tengo ganas de hacerlos. Por eso voy a adorar a Dios evangelizando hoy. No. Dijimos al principio que el acto de adoración comienza con Dios y termina con Dios, ¿no? ¿Por qué adoro evangelizando? Porque Dios me ha dejado un mandamiento. Id, predicad. Tenemos que hablar, no tenemos que avergonzarnos. Vamos a seguir acá con la mujer samaritana y esa charla interesante que tuvo con Jesús. Vosotros adoráis lo que nos conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y acá implícitamente hay algo que muchas veces las personas no se dan cuenta en el versículo 22. Porque hablando de la adoración, no de la salvación solamente lo que Jesús dice acá, sino que él habla que hay algo que ellos adoraban que no saben. Pero los judíos adoraban algo que ellos saben. ¿Qué saben ellos? ¿Qué conocen los israelitas desde Abraham en adelante que no conocen las otras naciones o los otros pueblos? Porque ella era samaritana, no era judía. Ella era de los israelitas que se mezclaron con los gentiles y formaron lo que se llamó el grupo de los samaritanos, y eran samaritanos porque eran de Samaria. Samaria, si ustedes miran el Antiguo Testamento, comienza con Omri, el que era rey, padre de Acab, este rey tan malvado que compró el monte de Semer y lo llamó a ese lugar que hizo alrededor del monte, esa ciudad la llamó Samaria, y ahí vienen los samaritanos. ¿Y por qué? Porque ¿qué hizo Omri con Acab? Le trajo una sidonia, Jezabel, y le dio como mujer a él. Entonces se mezcló la raza del reino, se mezcló la dinastía del reino de Israel. Y por eso los israelitas genuinos, los judíos, especialmente los del reino del sur, odiaban tanto a los samaritanos porque no los veían santos para venir a adorar al templo, porque el templo era para Israel nomás, no era solamente para las otras naciones, a menos que sea prosélito o sea alguien que verdaderamente había nacido en Israel y ya de familia, de ancestral, estaba, aunque no era original de la descendencia de Abraham. Pero la mujer samaritana incluso le plantea el tema de un monte, versículo 20, le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario
adorar. Por eso Jesús le dice a ella, ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros sabemos. ¿Saben qué? ¿Qué saben? Saben del Dios de Israel, no del Dios que les trajo Jezabel desde Acab en adelante. Porque desde Acab en adelante jamás, de hecho, Israel, el reino del norte, con Jeroboam ya, cuando trajo los 2 becerros de oro al dividirse el reino, con Jeroboam comenzaron a adorar ídolos. Se empezaron a entremezclar y desde Jeroboam hasta el último rey, Oseas, del reino del norte, ningún rey fue bueno. Todos fueron pecadores, pero el pecado fue más intenso con el reinado de Acab en adelante. De ahí, después del ministerio de Elías, el reino del norte comenzaba su caída, su declinación, y Dios ya lo iba llevando cada vez más a la destrucción. Eran cada vez más abofeteados por los imperios, en especial el asirio, y también ya comenzaban a caer bajo naciones vecinas como Siria, que empezaban a golpearlos cada vez más. Dios los estaba llevando a la destrucción. ¿Por qué? Porque adoraban lo que no era correspondiente, lo que no se debía adorar. Dios castigó al pueblo por adorar un becerro de oro apenas salieron de Egipto. Y ellos lo adoraban como algo gran cosa. Y obviamente como estaban perdidos y quisieron separarse del reino de Judá o del reino davídico, por eso adoraban lo que no sabían. Los judíos sí, aunque a veces tenían actitudes malas, pero estaban adorando al Dios del cielo. Y estaban adorando en el lugar que Dios les había dado y el lugar que Dios eligió desde David en adelante para que se construyera ese templo, ese lugar de adoración. Ese templo en el cual Salomón oró cuando se inauguraba y dijo, si alguna vez alguno del pueblo, por una razón o cuando el pueblo pecare, fíjense que ya en esa oración estaba profetizando Salomón, si algún día el pueblo pecare, donde quiera que esté, cuando mirare hacia este lugar, tú le oirás. ¿Y saben quién era el que oraba hacia ese lugar y abría su ventana? Daniel. Daniel sabía la oración de Salomón y sabía hacia dónde estaba, cuál era la ventana correcta que tenía que abrir para que él pudiera orar hacia ese lugar, porque él estaba cautivo en Babilonia, al norte, pero sabía hacia dónde. Él amaba que haya una ventana hacia el sur para que hacia allá pueda orar hacia ese lugar. Porque él sabía, Daniel sabía, porque era judío, no solo israelita, sino que también era judío de la tribu de Judá, era una persona que conocía el lugar, sabía dónde tenía que dirigir su adoración. Pero esto es Antiguo Testamento, cuidado acá. No me vengan a decir, vio que Daniel oraba hacia el templo, iba al templo a adorar, quería adorar ahí. No, esperen, el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Bueno, ahora hay un tema acá. Jesús le trastornó todo. Ahora sí que la mujer samaritana estaba más confundida que antes, porque primero le hace entender que los judíos sí sabían dónde había que adorar. Pero ahora ya en el 23 descartó lo de los judíos y descartó lo de los samaritanos. Viene una hora, señora, viene una hora que no van a adorar ni aquí ni allá. Va a venir una hora en que los adoradores van a ser en espíritu y en verdad. Ahora, el 24 explica en parte lo que quiere decir Jesús en el 23. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahora, la pregunta, estamos nosotros en la iglesia, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está el lugar verdadero de adoración? Nuestro corazón, dice el hermano. Si ustedes se acuerdan lo que les dije hace un rato, de 1 Pedro 3, les había dicho, él dijo, santificad, ¿a dónde a Dios? En vuestros corazones. Ahora, la pregunta también es, ¿cuál es el verdadero templo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno de nosotros es el templo de Dios en el sentido que todos componemos lo que es ese templo de Dios donde habita, ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso les decía al principio que la adoración es un acto que comienza con Dios,
bajo la dirección santa. Por eso tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Espíritu porque es el autor de la Biblia y la verdad es la palabra de Dios. Primero la verdad era Jesucristo en carne, la palabra viva, el Logos. Pero una vez que se va Cristo a través de sus apóstoles, nos dejó plasmado las verdades divinas a través de las Escrituras. O la Escritura o la Biblia, como ustedes lo quieran conocer mejor. La palabra de Dios escrita, culminada con el libro de Apocalipsis. Por eso les decía hoy, Pablo decía que él iba a cantar o que iba a orar con el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? ¿De dónde me viene el entendimiento a mí? Para cantar bien, para hacer bien las cosas y para también orar incluso. O hacer cualquier otra cosa, tengo que hacerlo con culto racional. Culto racional, tengo que saber qué estoy haciendo. No me puedo ir a una iglesia y entrar a saltar con todo el mundo y revolear remeras para Dios y para la gloria de Dios, porque todos estamos contentos y estamos revoleando. ¿Entiendo lo que estoy haciendo? Entendemos que la adoración y la alabanza no es un juguete para Dios. El propio Jesús se tomó un tiempito, le explicó a la mujer samaritana y le hizo ver que es necesario que se entienda y que se adore en verdad. Pero Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino, la única, solo una, la verdad y la vida. ¿Entienden? El verdadero camino de la adoración es Jesucristo. La verdadera adoración es Jesucristo y la verdadera vida de adoración es Jesucristo también. Él es el centro de toda mi adoración y de toda mi confianza. Y debería ser así y de toda nuestra vida. Y nosotros muchas veces pensamos que para adorar simplemente hay que venir a este lugar. Hermanos, Dios les ayude a ser adoradores allá afuera. Allá en la calle, de que la gente vea y que se rían de usted porque es cristiano y que se burlen de usted, que le hagan de lado porque usted es cristiano. Amén y gloria a Dios. Sacrifíquese por el Señor y muéstrese como un creyente honrado en todo lugar a donde va. Que la gente cuando usted le habla, si se ríe, no importa. Si lo desechan porque usted es un creyente, mejor y qué gran alegría, bienaventurados sois, dijo el Señor Jesús. Cuando los hostigan, muchas veces, eso es adorar, hermanos. Eso es verdaderamente estar adorando y alabando al Señor. Que aunque esto me cueste mi reputación, aunque esto me cuesta, mi reputación humana me refiero, aunque esto me pueda costar quizás ciertos logros, me pueda costar quizás ciertas posibilidades de mejor relacionamiento, sigo adorando al Señor. Aunque me pueda costar mantener un mejor trabajo, aunque me pueda costar ganar más dinero, aunque me pueda costar mil y una cosa que yo quisiera y no puedo porque el Señor me está diciendo otra cosa. Si la voz del Señor nos habla, hermanos, hagámosle caso y no seamos Jonás. No huyamos, hermanos, de la voz de Dios. Vamos a terminar hoy con esta introducción. Vamos a terminar la introducción, no digo que ya es el final del mensaje, pero vamos a Génesis capítulo 22. Vamos a ver un ejemplo de adoración de un verdadero creyente que puso todo por Dios y no le importó obedecer, aunque esto costara lágrimas y pudiera costar muchas cosas. Génesis capítulo 22, todos conocen esta historia. Y rápidamente vamos a desarrollar el pasaje para ver algunos principios de lo que estuvimos hablando recién. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, esta palabra, esta frase última que dice Abraham. Esto es lo que muchos cristianos hoy no quieren decirle al Señor. Esa expresión, heme aquí, es una expresión de completa entrega y de completo darse a Dios y que Él haga lo que quiera de nosotros. Si no, usted nunca diga heme aquí. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías cuando ve la visión en el templo del Señor? Capítulo 6 de Isaías. Ve los serafines cantando, las vestiduras de Dios que tocaban el suelo, el trono grande, la gloria del Señor. Y Él dice, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, yo iré.
El heme aquí, hermanos, es una expresión de mucho valor para Dios, y el día que usted le diga, si es que usted le va a decir, porque muchos no dicen eso, pero el día que usted le diga, heme aquí a Dios, prepárese, porque ahí viene la verdadera aventura de la adoración. Ahí realmente usted sabrá lo que es sacrificarse por el Señor y dar hasta lo más precioso suyo. ¿Qué es lo más precioso que usted tiene? No me digan a mí, pero díganle al Señor, ¿qué es lo más precioso para ustedes? Creo que la mayoría de nosotros va a decir nuestra vida, porque la cuidamos mucho. Nos enfermamos, vamos al médico. Hacemos esto, comemos esto y aquello porque no queremos andar mal. Cuidamos nuestra vida, y no estoy diciendo que está mal. Lo que quiero decir es que aunque hayan otras cosas, lo más precioso, ¿saben quién hizo un acto tremendo de adoración, sacrificio y alabanza a Dios? Job. Él solo dijo, Dios dio y Dios quitó. Dios sea bendito. Eso es todo. No le recriminó una cosa a Dios. Nada. Dios quería sacarme todo, Dios me dio todo. Yo tengo mucha riqueza, Dios me dio todo. Ahora se le ocurrió sacarme todo. Bueno, listo. Le sacó todo. No dijo nada, aunque seguro estaba, ¡ay, Señor! Se me vino la desgracia esto. Señor, ayúdame. Podía haber dicho eso y capaz que de alguna manera lo habrá hecho. Pero se aguantó. Vamos a ver lo que dice Abraham también. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Quién comienza acá? ¿Por qué fue Abraham a entregar a su hijo? No se preocupe, hoy no le va a pedir a su hijo. Esto era una prueba para Abraham, no era una prueba para usted o para mí. Ahora, ¿quién comenzó el acto? ¿Quién comienza ese acto de adoración? Fíjense lo que dice el 4 y el 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y por primera vez aparece esa palabra, adoraremos. La primera vez que aparece esa palabra, un acto de adoración. Por eso les decía al principio del mensaje, que la adoración es algo que comienza Dios y lo termina Dios. Y todo acto entregado plenamente a Dios en adoración, en obediencia primero a Dios, y entregado en sacrificio, sin duda, sin dudar de Dios y de lo que Él nos dice y nos pide que hagamos por Él. Porque acá no fue un mandamiento, Él le dijo, lleva. Abraham tenía la posibilidad de decir, no, discúlpame, pero le voy a llevar a Ismael, pero no a Isaac. Isaac es el mimadito de casa. Isaac es el nene. A mí no me pidas a Isaac, a Ismael te lo voy a llevar. Ese también nació y vos le prometiste cosas a él también. Así que bueno, prefiero sacrificar a ese, porque ese me vino de la egipcia esa. No, de Sarita, mi enamorada, mi gran dama. No vino de... Él podía decir eso a Dios. Te voy a sacrificar a alguien humano, pero no Isaac. Podía discutir con Dios. Dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien amas. A quien amas. A ver, padres... Porque este era un padre. A Sara, por las dudas, ni se la vea, porque Sara no le iba a permitir seguramente llevarse a su hijo. Porque las madres son así, van a hacer, si son madres, de todo van a hacer por sus hijos. Entonces le dijo a Abraham, llévame. Abraham no hizo caso, vení Isaac, vamos nomás. Llevó 2 siervos para que le ayuden en el camino y se fueron. Pero el 13 es impresionante, hermanos. Y Abraham se levantó muy, muy de mañana, tiempo, hora, momento, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac y su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No dice nada la Biblia que él cuestionó a Dios, que él preguntó, le dijo, pero Señor... Cuando iba a pasar lo de Sodoma y Gomorra, Abraham se puso a orar delante de Dios y empezó a decirle, pero Señor, si hay 50 justos, si hay 45, 40, 30, y así fue bajando el número hasta 10. Si hay esto, Señor, vas a destruir la ciudad. Pero acá le podía decir, pero Señor,
Si me prometiste que él iba a ser el que iba a traer una gran descendencia, que él iba a ser la descendencia, con él vas a ratificar el pacto y todo, él me está diciendo que lo mate, que lo sacrifique, porque holocausto es eso, es una ofrenda quemada, es matar la ofrenda, matar, en este caso siempre se hacía el animal, y quemarla, eso es holocausto. Eso para que entendamos bien la diferencia entre una ofrenda común de derramamiento de sangre, de oblación o de libación, y lo que era un holocausto. Ahora, seguimos un poquito más. Al tercer día alza Abraham sus ojos, dice, y ve ese lugar de lejos. El lugar era específico, se tenía que ir a tierra de Moriah. A ese lugar tenía que llegar. Entonces dijo Abraham, una vez que ya estaba todo el lugar divisado, dice a los siervos que se queden ahí, nadie tenía que presenciar ese acto, era entre Abraham, Isaac y Dios, nadie más. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué interesante, el sacrificio, el que iba a tener que ser, él tenía que llevar también la leña. Obviamente sabemos la leña de qué es, de madera. ¿Quién otro llevó madera para ser sacrificado? Nos damos cuenta la tipología de Isaac con nuestro Señor Jesucristo llevando la madera, llevando todo para ser sacrificado. Él llevando la carga. Él no solamente era el sacrificio, sino que él también era el siervo, el que tenía que llevarse todo, el peso encima. Y Abraham iba caminando seguro al lado de él. Dice que él toma solo el cuchillo, toma lo que era necesario, el fuego, y Isaac llevarlo a la carga pesada. Está bien, es cierto, Abraham era bastante viejito ya para esta época, ya no era tan jovencito, pero se iban. Seguimos, vamos un poco más adelante con este interesante relato. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué interesante que Isaac no dijo ni la cabra ni el oso, dijo el cordero. Porque ya entendía que un holocausto se tenía que hacer con un cordero también. No dice también quizás una oveja más grande o un macho cabrío o un becerro, sino dice el cordero. ¿Quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Así fue presentado por Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y lo que dijo acá Abraham fue una profecía que se cumplió cercanamente unos 2000 años más adelante de la vida de Abraham. Porque sí, Dios se iba a proveer de un cordero, no de un carnero, como vamos a ver al final. De un cordero se iba a proveer y que iba a ser presentado por un señor que se llamaba Juan el Bautista. Dios se va a proveer. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Esto es más todavía interesante. Fíjense la vida espiritual que tenía Isaac. La entrega a Dios que tenía Isaac. Su padre lo pone sobre la leña, lo ata. Recuerden que Isaac ya tendría unos 25 años acá a esta época. No era un nene, no era un chiquilín. Era una persona que hasta le podía dar una patada al papá y tumbarlo si era un muchachón ya. ¿Quién de ustedes, si fuera a la edad de 25 años, se dejaría así nomás atar para que lo quemen? Obviamente ninguno de nosotros, pero Isaac, como cordero que va al matadero, se entrega a lo que su papá había. Posiblemente, Abraham le comentó algo de lo que Dios quiso que haga. Posiblemente por eso Isaac se entrega, se deja poner sobre la leña, ser atado. Obviamente lo ató para que no se escape porque el calor del fuego le iba por defensa mismo del cuerpo a hacer saltar del fuego y salirse del fuego. Ustedes van a ver que todos los que morían en las hogueras, cuando se mataba a los creyentes, a los cristianos y predicadores, se los mataban en la hoguera o por castigo, se los ataba porque el cuerpo, en forma defensiva, solo actúa en saltar y salirse del fuego porque siente el calor y la quemazón. Entonces Isaac, para ser quemado y asegurar que iba a estar quemado, entonces que muera.
Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Otra vez heme aquí. Le dijo la primera vez: heme aquí, para llevar a Isaac, para llevar a su único hijo. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esto es el nombre compuesto de Dios, que se llama Jehová Jireh en hebreo. Es el nombre que dice Jehová proveerá o Jehová provee. Es el nombre, de ahí nace, y este es el pasaje. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Antes de entrar al 15 a lo que es el beneficio de esta obediencia y de este acto de adoración, quiero que veamos algo. Como les dije recién, ¿qué mató al final? ¿Qué mató Abraham? ¿O qué sacrificó o dio en holocausto a Dios? No dio un cordero. Isaac sabía que tenía que ser un cordero. Y Abraham le contestó y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pero Dios se proveyó un cordero no en el tiempo de Abraham, porque no era la hora que venga el Hijo de Dios a morir por nuestros pecados y ser el sacrificio, no un sacrificio, el sacrificio por los pecados. Por eso es interesante que Dios cambió el animal que tenía que ser sacrificado por un carnero, que ya es una oveja grande, un macho grande, y que normalmente son los machos alfa del rebaño. Los carneros tienen unos cuernos medio redondeados así, siempre son peleadores y molestosos. Me acuerdo que tenía un tío mío que cuando sus padres siempre criaban eso, eran muchos ellos, y dice que a él le gustaba jugar siempre, eso contaban los otros hermanos de él, le gustaba jugar, y dice que hacía que como el carnero se enoja, usted lo provoca y él se enoja y quiere pelear. Y no es que mucho usted tiene que hacer para que él quiera pelear. Él en medio que usted está mirando feo y ya. Y dice que él venía y le hinchaba al carnero, le molestaba, y el carnero ya venía para atacarlo y él se corría y ¡pah!, se pegaba contra la pared de la casa. Y eso a él le gustaba, cómo el carnero se golpeaba con la cosa. Y era toda una diversión. Obviamente que así como veía que se golpeaba con la puerta, se raje porque lo iba a agarrar en serio. Pero el carnero es un animal violento. Pero en este caso Dios le da el carnero para que muera, que no era un animal dócil. El carnero no es un animal que así nomás quiere obedecer. Obviamente cuando está con la vara y cuando se lo tiene bien asegurado con algo que lo amenace, obviamente va a tener que obedecer, no le queda otra. Pero, hermanos, nosotros a veces somos bastantes carneros como adoradores. Somos bastante duros y rebeldes y somos oponentes. Nosotros no queremos achicarnos. Aunque dicen que la oveja es un animal manso y un ovejar bobo, el carnero no. Si ustedes estuvieron frente a un carnero o a un macho alfa en el rebaño, les puedo asegurar, hermanos, que no es para nada muy así que le gusta someterse. Y somos medio nosotros así. Parece que Dios desde Abraham ya en adelante estaba diciendo medio quiénes íbamos, o que cuesta. Y fíjense que para que Abraham lo pueda agarrar tenía que estar ya trabado en un zarzal. No es que ya iba a estar libre por ahí, andaba Abraham ahí. Se ve que Abraham tenía que dominar antes de ponerlo en el fuego, matarlo y degollarlo para eso. Porque no es un animal dócil. Y a veces nosotros somos así, no somos dóciles a Dios para ser verdaderos adoradores, como mostró Abraham, que escuchó la voz de Dios, el sacrificio que le pidió, lo que él quería que haga, y él sin cuestionar, sin hacer una oración diciendo: Señor, ¿no estarás equivocado? ¿No será que creo que escuché mal? Pues simplemente Abraham venía con todo ese pensamiento también. A veces me río porque escucho esta historia en tu historia preferida, y es como que Abraham está dudoso. El que hace de Abraham hace como que Abraham duda y piensa, dice: no, pero oí la voz de Dios, sigue diciendo así en el relato. Posiblemente todas estas dudas le llegaron a Abraham, pero él fue y lo hizo.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. ¿A qué? Nunca se olviden de eso. A mi voz. ¿Dónde está la voz de Dios hoy? Bueno, me alegro. En la palabra. Bien, eso está bien. Ya se recuerdan bien. No empiecen a buscar voces por ahí en su casa, a ver dónde Dios me va a hablar. A ver si me habla en un sueño, en una visión, como le habló a Isaías, como le habrá hablado quizás a Abraham, como le habló a Ezequiel o a Daniel a través de Gabriel. No va a venir un ángel a decirle: hijo mío, o vos, hijo de Dios, hija de Dios, vas a tener que hacer esto. Hace unos años atrás, cuando todavía trabajaba en Radio América, una mujer llamó y, claro, la persona que lo atendió era una persona que trabajaba, pero no estaba con los asuntos teológicos y demás cosas. Entonces me llama y dice: ¿podés bajar para hablar con una persona acá? Entonces esa persona me dice, yo digo: buenas, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Y me dice: yo soy fulana de tal y he concebido del Espíritu Santo. Dios me lo ha dicho. Y le dije: mire señora, perdóneme, pues ya ni hermana le pude decir, pero digo: mire señora, le voy a decir algo. Yo voy a cortar enseguida. Primero le voy a decir que usted está hablando tonterías. Segundo, le voy a decir algo: nunca nadie va a conseguir el Espíritu Santo. Ya la persona que concibió ya lo hizo. La obra está hecha por Dios. Y ¿sabe qué? Usted está reengañada. Y el Espíritu que le vino a hablar, o el Dios que le vino a hablar, es del Dios de este mundo. Y corte el teléfono ya. Porque empezó a amenazarme, empezó a gritar y decir eso, que soy un maldito y demás cosas. Bueno, pero hermanos, Dios no le va a hablar a usted con voz audible. Le va a hablar solo por la palabra. Abraham no tenía Biblia, por eso Dios le habló. Job no tenía Biblia, no estaba el libro de Job todavía, por eso Dios le habló en voz audible. Y ni siquiera habían libros escritos todavía de la Biblia para la época de Job. Y así a todos los personajes que ha hablado, incluso a los apóstoles, si le ha hablado, le habló porque todavía no estaban las escrituras completadas. Recién a final del primer siglo se completaron. Hermano, usted y yo tenemos la palabra de Dios. Escuchemos la voz. Y si estamos leyendo la Biblia y Dios nos hace ver que tenemos que hacer un acto especial para Él en un día por ahí, en una hora, en un momento, y nos muestra esa persona o nos muestra ese acto, nos hace notar que deberíamos hacer, y hay una convicción en nuestro corazón, hagamos, hermanos. No seamos duros en nuestra voluntad para con Dios. No resistamos. Y les puedo asegurar que aunque a usted le parezca al principio que es algo loco, algo que le va a desvirtuar tiempo para una cosa que usted tenía que hacer, le puedo asegurar, hermano, que traerá beneficios grandes. Fíjense el beneficio que le trajo a Abraham. No estoy diciendo que su descendencia será bendita y que usted va a tener hijos tan preciosos que todo el mundo los va a afamar porque usted tiene y usted hizo un acto de adoración. Quizás nada reciba en este mundo, pero en la presencia del Señor sí. Cada acto de adoración tendrá su gran valor. Y quizás Dios no le da acá porque le quiere dar mucho allá. Por eso es mejor buscar, como dice Pablo, y terminamos con esto, las cosas que están arriba, puestos los ojos en las cosas que están arriba y no aquí en la tierra. Que Dios nos ayude y vamos a continuar con estos temas, vamos a continuar avanzando con algunos términos en el tema de adoración y posteriormente seguiremos con la música, porque todo converge a este tema. Hoy solo introducimos el tema para conceptuar lo que es la adoración para Dios, lo que es la alabanza, porque de alguna manera también Abraham cumplió algo, no solo un acto de adoración, sino que alabó a Dios porque mostró en obras la obediencia a Dios. No solamente algo que él sabía, sino que actuó en lo que Dios le había dicho, obedeció y mostró que si Dios dice, seguro tendrá un final feliz, aunque al inicio la prueba sea dura y sea difícil de entender lo que estamos pasando, pero Dios va a ayudar.
y va a traer un gran beneficio después de todo acto responsable y entendido de adoración. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque nos hiciste libres para adorarte, para servirte. Y no solo nos hiciste libres, sino que también nos diste la mejor guía que podríamos tener, que es tu Espíritu en nosotros. Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de tener ese privilegio, aunque sea costoso de cumplir, sea difícil a veces. Y son tantas las luchas que tenemos con nosotros mismos para verdaderamente adorarte. Ayúdanos a verdaderamente entender esto, a saber que todo tendrá un beneficio a la postre. No sabemos cuándo y cómo, pero ayúdanos a buscarte de corazón. Ayúdanos a poner nuestras vidas delante de ti y a ser verdaderamente personas que nos postramos espiritualmente ante ti, dejando nuestras voluntades en tus manos para que hagas lo que quieras de nosotros. Gracias, Señor, porque nos ayudas a ir entendiendo estas cosas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.